Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a la inauguración de las terceras jornadas de educación financiera familiar y pobreza energética que se encuadran dentro del programa del mismo nombre y que gestiona la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan desde el año 2011, que en un primer momento contribuía a su financiación el Instituto de la Mujer para posteriormente ser financiado hasta la actualidad por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad con cargo al IRPF. Queremos daros a todos la bienvenida y gracias por estar aquí acompañándonos. Y también gracias a los que gracias a los que nos están siguiendo por streaming desde sus casas o desde sus puestos de trabajo. Las jornadas han sido preparadas por el equipo del programa y por todo el personal de la Fundación con mucha ilusión, intentando que sean lo más enriquecedoras posibles. Queremos dar las gracias al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por su financiación, ya que hace posible que podamos realizar este tipo de jornadas de sensibilización e información, y también hace posible que muchas familias cuenten con formación, atención y asesoramiento totalmente gratuito en el campo de la economía y de la contratación de suministros. Queremos dar las gracias al Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, en especial a Manuel, que no está aquí presente, y que colabora desinteresadamente siempre que le hemos necesitado, y en esta ocasión cediendo estas magníficas instalaciones para poder celebrar estas jornadas. A todos los ponentes, las ponentes, a las moderadoras, a los moderadores, ya que sin ellos y su colaboración desinteresada sería imposible la realización de este encuentro. Y ya por último, agradecer a Mercedes, que viene año tras año, Mercedes Benito Revillas, que es jefa del Servicio de Primera Infancia y Conciliación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y que ya la doy paso. Gracias. Ahora sí. Bueno, buenos días a todas, a todos. Buenos días al director del museo, que está en espíritu y que y a María José, a Daniel, los compañeros, las compañeras de la Fundación Isadora Duncan, y a todos vosotros y por estar aquí. Yo quiero decir que, como ha dicho María José, todos los años vengo, y vengo gustosamente, primero porque la Fundación Isadora Duncan la consideramos pioneras, las consideramos a unas mujeres valientes y pioneras, y por eso pues les estamos muy, muy agradecidos en el Ministerio. Y luego, en concreto, el tema de la educación financiera y la pobreza energética, desde luego para nosotros es fundamental el tema de la educación, ¿no? de la capacitación de las familias, pues para evitar situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Que realmente es una de las tareas prioritarias del Ministerio, de la Dirección General en la que yo estoy, que es la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia. Entonces, como ha contado María José, efectivamente desde 2013 sí, se viene financiando este programa con cargo al IRPF. Incluso hasta este año pasado, 2017, que no sé si sabéis que ha cambiado el sistema de gestión de lo del IRPF, que a partir del año pasado, como en torno al 80% se está gestionando directamente por las comunidades autónomas. Bueno, pues no obstante, con ese 20% hemos seguido apoyando y apostando por ellas, por la Fundación y por la educación financiera. Asimismo, el Plan Integral de Apoyo a la Familia, que aprobamos en 2015, era 2015-2017, tiene una medida en concreto, mira, viene ahora, se marcha. Tiene una medida específica, este plan, dedicada a la educación financiera en centros educativos. Es una medida que desarrolla el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con colaboración con el Banco de España y la Comisión del Mercado de Valores,
Nacional del Mercado de Valores, y hacen formación a adolescentes, a niños, a jóvenes en los centros educativos, que también consideramos, como todo siempre, la educación es la base de todo, y cuanto antes se aborde este tipo de formación, pues cuanto antes llegaremos a tiempo. Y nada, pues bueno, y luego, por supuesto, la sensibilidad hacia las familias monoparentales es también una de nuestras prioridades. Bueno, como un dato concreto, la semana que viene hacemos unas jornadas que organiza el Ministerio en torno a parentalidad positiva, y una de las ponencias de las jornadas es sobre familias monoparentales o monomarentales. También lo admitimos perfectamente. Y bueno, pues todas juntas y todos juntos seguimos luchando, pues básicamente por la educación, y directamente para reducir la vulnerabilidad de las familias. Entonces, bueno, pues inauguramos las jornadas. Lo siento muchísimo que solo me voy a poder quedar esta mañana, porque realmente tenemos muchísimo trabajo y tengo que volver esta tarde a Madrid. Así que bueno, os deseo unas jornadas muy fructíferas y nada, que nos sigamos viendo. Venga, muchas gracias. Bueno, antes de dar paso a la primera ponencia, que ya está Luis, ahí, Luis no, tú. Fernando, es que cambio los nombres, es habitual es en muy mí. creativo eso. Sí, bueno, antes de dar paso a la primera ponencia, me tenéis que permitir dedicar unas palabras a un compañero que desgraciadamente nos ha dejado la semana pasada, Arturo Puerta. Arturo fue un gran compañero de trabajo que dedicó su tiempo poniendo su granito de arena en este programa de educación financiera familiar y pobreza energética. Se nos ha ido y nos ha dejado un vacío enorme que mitiga con la gran entereza y la gran fuerza que su madre Esperanza nos transmite, y nos ha transmitido durante cerca de 3 años. Estas jornadas van dedicadas a él. Y nada, quedan inauguradas las terceras jornadas. Y ya damos paso a Fernando, no a Luis. Bueno, pues buenos días a todos. Por fin arrancamos estas interesantes jornadas que ya por tercer año nos propone la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan, y lo hacemos con la ponencia de Fernando Tejada, que es director del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España y también es responsable del Plan Nacional de Educación Financiera. Realmente creo que se trata de una oportunidad importante el poder escuchar de boca de uno de los impulsores pues los fines, seguramente los motivos y principalmente alguna pincelada sobre las líneas generales del nuevo Plan Financiero Nacional 2018-2023. También creo que quizás la población pues estemos acostumbrados a mirar con reticencia el sector de la banca. Algunos escándalos nos han hecho desconfiar de los bancos y la imagen de la economía, del sector bancario en concreto, pues parece que no conecta con la sociedad actual. Pero también creo que precisamente por eso la mejora de la cultura financiera de la población contribuye a fomentar tanto la estabilidad y la confianza en el sistema financiero como el crecimiento económico. Por ello, invito a escuchar la palabra de Tejada, a las personas que quieran escucharlo, por supuesto, y que confíen de forma cercana en este esfuerzo que determinadas figuras, con acciones y actividades como estas jornadas tan importantes, realizan con un afán especial para transmitir a los ciudadanos las herramientas que permiten mejorar la competencia financiera al público en general. La transparencia bancaria, por supuesto que es muy importante, pero también la educación financiera, como comentábamos antes, es la base de todo y las claves para la protección del consumidor. Así que, sin más dilaciones, les dejo con lo realmente interesante, que es la ponencia que estrena este tercer ciclo de conferencias de la mano de Fernando Tejada, que hoy nos acercará el Plan Nacional de Educación Financiera. Por supuesto, al finalizar su ponencia habrá un turno de preguntas pues, para acercar un poco más
ese acercamiento en el que insistimos que haya por parte de la sociedad con este sector económico que a veces nos resulta un poco complicado de entender y que Tejada responderá pues, para que nadie se quede sin dudas. Muchas gracias. Y bueno, quiero agradecer a la Fundación estar aquí. La verdad es que para mí ha sido un descubrimiento. La Fundación Isadora Duncan ha sido también pionera en abrirnos los ojos al Banco de España, a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, hacia la existencia de colectivos y de segmentos de la población y de personas que teníamos relativamente lejos. Me voy a cambiar de sitio otra vez. Que tenemos habitualmente lejos de nuestro foco, ¿no? Nosotros, no sé si por suerte o por desgracia, pues nos relacionamos con otro tipo de instituciones, con otro tipo de organizaciones, digamos organizaciones de corbata, ¿no? Permitirme la expresión. Y nos viene muy bien el tener un soplo de aire fresco y venir a fundaciones y a instituciones que promueven la equidad social y que promueven no sé, un enfoque de los problemas y de la convivencia totalmente distinto al que tenemos nosotros, ¿no? Nuestra óptica es más macroeconómica, estamos acostumbrados a vivir en esos, no sé, si alguna habéis estado en Madrid, que me imagino que sí todos, pues habréis visto el palacete ese que es el Banco de España, ¿no? O sea, ese es nuestro mundo, ¿no? Y realmente venir aquí pues es un placer, ¿no? O sea, que agradezco enormemente a la Fundación que nos haya permitido venir a compartir este rato con vosotros. Espero que el año que viene en el turno de agradecimientos también digan que el Banco de España viene todos los años aquí, o sea que me comprometo, si es de interés de la Fundación, incluso yo personalmente, si puedo, venir a estas jornadas o cualquier otra actividad que organice la Fundación, porque insisto, es muy importante que las instituciones públicas captemos la sensibilidad de los ciudadanos, ¿no? Nos falta capilaridad. Sabéis que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que yo sepa, tiene una oficina en Barcelona y otra en Bilbao, ¿no? Aparte de la sede central de Madrid. El Banco de España, la red de sucursales que tiene, pues ha ido disminuyendo. Aquí en tiempo sabéis que había una, ¿no? Que se cerró en el año 2004, si no recuerdo mal. En Castilla y León ya solo queda una sucursal en Valladolid del Banco de España. En toda España hay 14. En fin, somos una institución que no tenemos ninguna capilaridad y que nos viene muy bien que de la mano de organizaciones como esta Fundación poder llegar a, como digo, a captar sensibilidades sociales que de otra manera nos sería muy difícil de ver, ¿no? Bueno, yo hoy vengo a hablar, y ya entro un poco en materia, vengo a hablar fundamentalmente de educación financiera, pero voy a tratar de ser breve para que quede tiempo para el diálogo y para que me podáis preguntar cualquier cosa que queráis en relación no solo con la educación financiera, sino con lo que es la responsabilidad de mi departamento, que tiene que ver pues, con algo que está muy en el día a día de todos vosotros, que es el manejo de las finanzas personales, la relación con los bancos, las hipotecas, en fin, estas cosas de comercialización de productos, de comisiones bancarias, este tipo de cuestiones. Bueno, yo lo que me queréis preguntar trataré de responderlo y no me ceñiré únicamente en el turno de respuestas a los temas de educación financiera. Pero las jornadas son de educación financiera y yo creo que es obligado el hacer una pequeña referencia a algo que ya se ha citado aquí en la introducción, que es el Plan de Educación Financiera, que interesa que conozcáis porque ofrece, creo yo, alternativas muy válidas para la gestión de las economías domésticas y para la relación con las entidades financieras y aseguradoras, ¿no? Bueno, este plan de educación financiera se enmarca, y empiezo por aquí porque yo creo que es importante contextualizar las cosas. ¿Por qué nos metemos nosotros, no sé, el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por qué nos metemos en esto de la educación financiera? Porque en realidad uno dice, bueno, pues no es una responsabilidad directa de una institución como el Banco de España, ¿no? Bueno, nosotros, como sabéis, lo que sí es una responsabilidad directa nuestra es que los bancos funcionen bien, ¿no? Fundamentalmente que sean solventes, que es la mayor garantía
que hay para que los ahorradores puedan tener sus depósitos y los accionistas vean por lo menos mantenerse el valor de sus acciones, ¿no? Sabéis que los bancos básicamente están formados por una pluralidad de accionistas que tienen, bueno, pues que nuestra misión es que muchos de ellos son ciudadanos particulares, algunos de ellos invierten en los bancos a través de acciones directamente, otros lo hacen a través de fondos de inversión, ¿no? O de fondos de pensiones, pero al final el capital de los bancos está enormemente disperso y disgregado, ¿no? Y adicionalmente los bancos son un tajo en términos laborales también importante, porque hay muchos miles de personas, de familias que dependen de la actividad de los bancos directamente porque trabajan en fin, se trabaja en las entidades bancarias, y las entidades bancarias hoy en día dan empleo a muchos miles de personas en España. Entonces hay un triple interés de protección de la solvencia de los bancos que tiene que ver con los consumidores de servicios financieros, básicamente los ahorradores, ¿no? Los inversionistas, ciudadanos de a pie, que compran acciones o que tienen participaciones en fondos de inversión que a su vez participan en bancos, y finalmente pues una red importante también de ciudadanos cuyos ingresos regulares dependen de una nómina que paga un banco, ¿no? Entonces, bueno, esto lleva a un interés por la solvencia de los bancos y lleva también a un interés, por tanto, por la supervisión de esos bancos, ¿no? En el ámbito de la supervisión bancaria, en el Banco de España tenemos dividida, por un lado, la supervisión prudencial y, por otro lado, la supervisión que llamamos de conducta, que es mi responsabilidad directa, y aquí conducta abarca un abanico muy amplio de cuestiones que quizá en este foro la más relevante sea la comercialización de productos bancarios, ¿no? Cómo se venden las hipotecas, cómo se hacen los contratos bancarios, cómo se explican las TAEs, cómo se publicitan las tarjetas, en fin, todo este tipo de cuestiones es el objeto principal de mi departamento. Pero bueno, nosotros supervisamos eso, regulamos eso, y adicionalmente entendemos que tiene que haber otra pata a cubrir, que es mejorar la cultura financiera de los ciudadanos, porque, digamos, esos productos bancarios se venden a señores que necesitan, en algunos casos, también una formación financiera y que necesitan unas herramientas para entender los productos que les venden y para, en algunos casos, digamos, retrotraerse o abstenerse de invertir en aquellos productos que no les resultan indicados. Esta es la razón por la cual, lo veis en esta diapositiva muy claramente, tenemos, por un lado, una serie de herramientas por el lado de la oferta, ¿no? Que van dirigidas hacia los bancos, la regulación y la supervisión. En este sentido establecemos normas, hacemos visitas de inspección a los bancos, hacemos expedientes sancionadores e imponemos sanciones. Esto, si queréis más información sobre esta faceta de actividad, en la memoria de supervisión del Banco de España hay un capítulo completo, el 4, que se dedica a la supervisión de conducta, y donde podéis ver qué tipo de cosas miramos cuando vamos a los bancos y qué tipo de medidas sancionadoras imponemos cuando los bancos no cumplen con las normas que están establecidas. Y por el otro lado, como señala la diapositiva, por el lado de la demanda ante los consumidores, pues le damos una importancia a la educación financiera y, en general, a la información a los particulares. Bueno, este es el contexto donde digamos, se inserta nuestra actividad en materia de educación financiera y se materializa en un plan de educación financiera que llevamos a cabo con el supervisor de valores, con la Comisión Nacional de Mercado de Valores, porque obviamente aquí había muchísimas sinergias entre los dos supervisores. La preocupación por la educación financiera no es una cosa que aparezca solo en España. Hay muchos países que tienen estrategias de educación financiera, y de hecho los organismos internacionales, con la OCDE a la cabeza, están fomentando que las diferentes jurisdicciones establezcan estrategias nacionales de educación financiera para coordinar actuaciones públicas y privadas, y de manera que el objetivo aquí es aumentar la capacidad, empoderar, como se dice ahora, a los ciudadanos para que sean capaces de tomar decisiones financieras bien informadas y para que sean capaces de abstenerse de tomarlas cuando están mal informadas. Esto es una cosa tremendamente importante y tiene, digamos, dos aspectos, ¿no? Uno de ellos es el que tiene que ver, efectivamente, como decía antes, con la compra
y el acceso a servicios bancarios, financieros y de pago, que esto es un aspecto muy importante, pero hay otro aspecto sumamente importante también, y especialmente creo que es de interés en estas jornadas, que es todo lo que tiene que ver con la planificación de la economía doméstica, ¿no? Desgraciadamente, las pocas encuestas que hay sobre esta cuestión no nos permiten ser optimistas. El porcentaje de hogares en España que realiza un presupuesto mensual no llega al 40%. Es decir, en más del 60% de los hogares españoles se vive, poniendo el dinero en un cajón y se va tirando, ¿no? Entonces, una mínima planificación, digamos, una hoja de papel en la que uno apunte los ingresos y los gastos y tenga una pequeña estructura de presupuesto, se hace en muy pocos hogares españoles, y esto luego acaba siendo una fuente de problemas, acaba siendo una fuente en muchos casos, junto a otras, pero en muchos casos incluso de situaciones de insolvencia y, en última instancia, incluso por desgracia, de exclusión social, ¿no? Entonces, una labor muy importante, por tanto, por el lado también no solo de la comercialización de productos, de la capacitación de los ciudadanos para enfrentarse en el mejor sentido de la palabra a los bancos, y no solo eso, sino también, insisto, capacidad de los ciudadanos para poder planificar sus finanzas domésticas. El plan más o menos en esta diapositiva recojo lo que os he estado contando. En el plan de educación financiera también participa el Ministerio de Economía y Competitividad, y básicamente es un plan que tiene 4 patas, de las cuales vamos a hablar a continuación, ¿no? Bien, la primera, como veréis, la primera tarea que teníamos aquí era tener una marca. Hemos elegido una marca que se llama Finanzas para Todos. Creíamos que es una marca suficientemente inclusiva y omnicomprensiva de todas las sensibilidades y de, todos los sectores que queremos traer al plan, ¿no? Porque, como os decía, el Plan de Educación Financiera es una iniciativa que está abierta a todo tipo de agentes públicos, privados y de todo orden. En concreto, por ejemplo, a la Fundación Isadora Duncan tenemos pendiente de formalizarlo, pero por una cuestión meramente administrativa, culpa nuestra, no de ellos, pero, por ejemplo, la Fundación Isadora Duncan yo creo que en un par de meses va a ser una entidad adherida al Plan de Educación Financiera, ¿no? Y junto a la Fundación, luego veremos qué tipo, no os adelanto más, luego veremos qué tipo de stakeholders tenemos en el Plan de Educación Financiera. Entonces, dentro de esa marca blanca, como digo, cabe todo el mundo, y además esa marca blanca nos da pie para tener un web que es precisamente finanzasparatodos.es, del cual hablaremos ahora un poquito más adelante. Bien, el segundo ámbito que quisimos desarrollar en el plan fue precisamente el establecimiento de convenios de colaboración para crear una red de colaboradores de todo tipo, como decía antes, que están sometidos a un código de conducta, algo muy importante sobre lo que también me vais a permitir luego detenerme unos segundos. Muy importante, importantísimo, la educación, el sector educativo. O sea, esto, como casi todo en esta vida, estamos hablando de crear hábitos en los ciudadanos y tenemos que empezar por el colegio, ¿no? Esto es una cosa, una verdad de perogrullo, y en esto la educación financiera no es distinto de montar en bicicleta, de esquiar o de aprender inglés. O de nadar, se aprende mejor con 14 años que con 50, sin ninguna duda, ¿no? Esto no lo digo yo, es un axioma que es generalmente admitido, y entonces, cuando lanzamos el Plan de Educación Financiera, una de las primeras cosas que hicimos fue firmar un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Hablaremos también luego un poco más despacio de este tema. Y finalmente, el cuarto pilar sobre el que se asienta el Plan de Educación Financiera es una iniciativa, el Día de la Educación Financiera, que es el primer lunes de octubre de cada año. Este año, curiosamente, coincide más con el Día de las Personas Mayores, con el Día Internacional de las Personas Mayores. Precisamente ayer estuvimos reunidos con tus compañeros de consumo, pero del lado de servicios sociales, estuvimos con la gente del IMSERSO, viendo a ver si podemos articular de alguna forma el Día de la Educación Financiera y el Día de los Mayores, ¿no? Porque los mayores también es un sector que ha estado especialmente castigado
por los episodios de mala comercialización de productos financieros que hemos vivido estos últimos años, ¿no? El Día de la Educación Financiera no es distinto de cualquier otro día, es un momento en el que tratamos de dar visibilidad a la cuestión de la educación financiera. Al fin y al cabo, aquí se trata de generar conciencia en los ciudadanos de que la educación financiera es importante porque las finanzas son una parte fundamental de su vida, con independencia de la valoración que uno haga del sistema financiero que tengamos, con independencia de la valoración que uno haga del sistema económico en el que vivimos. Lo que sí es cierto es que uno sale a la calle y tiene que actuar como sujeto financiero, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que en otros países no pasa así, pero en España, si uno mañana quiere tener un contrato de luz o de telefonía o de agua, lo primero que piden es una cuenta corriente o una tarjeta de crédito. Luego ya te pedirán el carnet de identidad, el domicilio, si quieres 4.000 vatios o lo que sea, o 5.000, todo eso, pero lo primero que te van a pedir es una cuenta corriente. España es un país enormemente bancarizado, ¿no? Incluso las administraciones públicas caen en este, yo no sé si es un defecto o virtud, ¿no? Pero es cierto que las propias administraciones públicas, cualquier subvención, cualquier subsidio, cualquier cosa que uno pretenda cobrar, tiene que venir por el carril de una cuenta bancaria, ¿no? España está muy bancarizada y las finanzas son una parte fundamental de nuestra vida. Siempre lo pongo como ejemplo lo del tráfico, ¿no? Uno podrá estar de acuerdo en que haya coches en las ciudades o no, en fin, podemos hacer luego un debate sobre esto, pero lo que sí es cierto es que cuando salimos de aquí hay coches y tenemos que saber que en un semáforo en rojo nos tenemos que parar, porque de momento hay coches, ¿no? Esta es la finalidad del plan de educación financiera, es decir, no pretendemos generar aquí un debate sobre el modelo de sistema financiero que queremos, sobre el modelo de sistema económico que queremos, no, queremos dar a los ciudadanos herramientas para vivir en un medio. Si ese medio cambia, las herramientas cambiarán, pero el que tenemos ahora es el que es, y las herramientas que ofrecemos, insisto, están preparadas para vivir y para moverse en ese medio. Bueno, en cuanto al web, Finanzas para Todos, bueno, os he puesto ahí los enlaces para que, en fin, si lo queréis ver, lo podáis hacer. Bueno, pues no sé si hay internet aquí, a ver si funciona esto. Bueno, aquí sale. Sí, esto es genial. Esto es un museo de arte contemporáneo. Si fuera de arte antiguo, a lo mejor no funcionaba tan bien. Bueno, este es el web de Finanzas para Todos, ¿no? Es un web. Vaya por delante que la interfaz se ha quedado un poco de modé, ¿no? Esto de Internet va, por lo menos en el caso de las administraciones públicas, va bastante más rápido que nosotros, ¿no? Y bueno, estamos precisamente tratando de cambiar bueno, pues la estructura de la web para adaptarlo un poco más a cosas que hay ahora más modernas, más visuales. Básicamente es un web en el que, como podéis ver, hay una serie de novedades, noticias. Pues no sé, por ejemplo, ayer publicamos los resultados de un concurso de conocimientos financieros que hacemos en los colegios, pues lo ponemos aquí. Aquí hay cosas también, en fin, notas sobre productos y servicios bancarios, sobre cuestiones de interés para el manejo. Bueno, os decía que el web, la presentación, insisto, es un poco anticuada, pero no os quedéis en eso. Lo importante es que tiene una serie de herramientas que va explicando, pues yo qué sé, cuestiones variadas. Pues aquí hay, por ejemplo, explicaciones sobre qué son los cheques. Veis ahí también en lo más leído qué pasa si no puedo pagar un préstamo, diferencia entre un crédito y un préstamo. Esto es lo que lee la gente, ¿no?, que entra en el web. Y luego una parte de noticias, ¿no?, que también creemos que es interesante. El web está estructurado en pestañas: cómo llegar a fin de mes, consejos para invertir, oferta de productos y servicios financieros, y muy importante también la economía en las etapas de la vida, ¿no? Entendemos que bueno, las circunstancias de cada ciudadano, esto está pensado para todo tipo de ciudadanos, insisto, en la generalidad, en la vocación de generalidad del plan de educación financiera. Y bueno, pues aquí hay, en fin, situaciones diferentes que nos vamos, que lógicamente esto es al final el hilo vital de cada persona, ¿no? Pues, como veis, lo último es planificar la jubilación, ¿no? Entonces, bueno, son consejos prácticos para las diferentes etapas que uno va teniendo en la vida. Y luego también el web pues tiene, y esto yo creo que también es interesante, una serie de herramientas prácticas, una serie de calculadoras y simuladores que son interesantes. Hay, por ejemplo, una hoja de cálculo, un Excel,
que sirve para hacer esto que os decía, el presupuesto familiar, que te va ayudando. Es un Excel en el que van saliendo desplegables por el lado de los ingresos, por el lado de los gastos, en fin, y permite, por ejemplo, sustituir la hoja de papel, esa que casi ningún hogar español hace, ¿no? Hay también simuladores de créditos y de préstamos, o sea, uno va, por ejemplo, al banco a pedir un crédito para el coche, incluso hay una app que puedes comprobar si efectivamente lo que te están diciendo pues es verdad o no, ¿no? Y te permite calcular la TAE, ver las cuotas, etcétera, ¿no? Con independencia del papel que te pueda dar el señor del banco, en el que a lo mejor alguna comisión pues no la ha metido, ¿no? Esto es una hoja de cálculo en la que vosotros vais metiendo toda la información que tenéis y podéis hacer diferentes simulaciones. Bueno, el web, insisto que además lo dinamizamos a través de redes sociales. Os invito a entrar en las cuentas de Twitter o de Facebook. También hay cuenta en LinkedIn, creo recordar que en Instagram, en fin, hay lo habitual en estos casos. Desde el propio web Finanzas para Todos se puede acceder, ¿no? Y dentro del web hay un microsite que es especialmente interesante para los que sois más jóvenes, se llama GPS, y en el que, lo que hay son básicamente juegos y actividades pensadas para jóvenes y adolescentes, porque además ahí es donde reside todos los materiales en los que se basa el programa escolar de educación financiera. Bueno, en cuanto a la red de colaboración, esto es el web que os invito, insisto, a trastear, a visitar, y si tenéis alguna duda, pues no dudéis luego al final de la presentación os pondré una dirección de correo electrónico a la que nos podéis mandar cualquier duda que tengáis en el manejo del web, ¿no? La red de colaboradores, como os decía, es muy amplia. Actualmente, con independencia de las instituciones públicas, hemos hablado ya del Ministerio de Economía, hemos hablado del Ministerio de Educación, que está implicado en el plan. La ECOSAN, la Agencia Española de Consumo, Sanidad y Nutrición, también lo está, porque el sector del asociacionismo de consumo y de la voz de los consumidores es muy importante aquí. Y luego hay una serie de instituciones privadas, ¿no? que abarcamos pues de todo, ¿no? Tenemos desde organizaciones que tienen que ver con el mundo educativo, porque claro, a través del Ministerio de Educación captamos de alguna forma la red de centros públicos de educación, ¿no? Y del Ministerio de Educación y de las consejerías de educación. Pero hay todo un mundo de educación concertada y privada que pues lo tenemos implicado a través de las asociaciones de centros, ¿no? Y de padres. Hay todo también un mundo de instituciones que tienen que ver con los estudios en materia económica y financiera, y que son sobre todo instituciones que nos aportan conocimiento para generar recursos dentro del web, porque claro, el web Finanzas para Todos requiere actualización, requiere ir introduciendo, en fin, noticias, requiere ir introduciendo piezas de información de diferente calado, que abarcan además todos los aspectos de las finanzas, no solo el bancario, sino también el que tiene que ver con el mundo de la inversión en valores, los fondos, los seguros, las pensiones, etcétera, el crowdfunding, en fin, todas esas cosas, ¿no? Y en este sentido, pues son colaboradores del plan la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, la Fundación de Estudios Financieros, AFI, Analistas Financieros Internacionales, la Fundación UCEIF Banco de Santander, el Instituto de Estudios Financieros y el Instituto de Bolsa y Mercados Españoles, ¿no? Del mundo de la inversión de seguros y pensiones, también un aspecto muy importante, especialmente la cuestión de las pensiones, ¿no? Pues aquí tenemos desde la Asociación de Corredores de Seguros, Fundación Mafre, Instituto Aviva, etcétera, ¿no? Tenemos también algunas asociaciones, digamos, que pertenecen al mundo del tercer sector, Fundación 11, ¿no? Entre ellas, quizás sea la más significativa, y como os decía, aquí quiero hacer una especial mención a la Fundación Isadora Duncan, que el año que viene prometo que va a estar ya aquí puesta en esta diapositiva. Tenemos también, porque también creemos que es un mundo muy importante, las asociaciones de emprendimiento, pymes, etcétera, y en este sentido, las cámaras de comercio son colaboradores del plan, como lo es la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas. Importante con respecto a los colaboradores, están las asociaciones del sector bancario, y quiero explicar esto un poco, porque están las asociaciones, pero no están los bancos en el plan de educación financiera. ¿Por qué no están los bancos?
Bueno, pues porque con los bancos nosotros tenemos una relación muy complicada, ¿no? El mundo de la educación financiera, digamos que lo movemos en unas coordenadas de, digamos, altruismo, en unas coordenadas de colaboración gratuita, y sin embargo con los bancos nosotros tenemos que tener una relación de administradores o supervisores versus administrados, ¿no? Entonces aquí había un cierto conflicto de interés. Y bueno, para evitar este conflicto de interés, la decisión que tomamos es que los bancos y las cajas y las cooperativas, etcétera, no están en el plan de educación financiera, sino que lo están a través de sus asociaciones representativas, ¿eh? Esto es una cuestión, insisto, que tiene que ver con el conflicto de interés que nos genera ser supervisores de unas entidades con las que, por otro lado, tenemos un trato de igualdad en el ámbito de la educación financiera. Esto era muy complicado de gestionar y preferimos ir por este camino de las asociaciones sectoriales. Esto no excluye, obviamente, que los bancos, como empresas libres que son, tengan dentro de sus programas de responsabilidad algunas actuaciones de educación financiera, y de hecho hay algunos bancos que son enormemente activos en este sentido, ¿no? Y probablemente muchos de vosotros conozcáis actuaciones e iniciativas de educación financiera de los bancos que son, en fin, son elogiables y que hay que valorar en su justo término, pero insisto, no pueden estar en el plan de educación financiera por esta razón que os he comentado. Además, esto de los conflictos de interés me lleva a otra cuestión que es de suma importancia, que es a la que se refiere la diapositiva siguiente, que es la cuestión de los códigos de conducta. Nosotros insisto que el planteamiento que hacemos con la educación financiera es de altruismo puro. De hecho, elegir una marca neutra como Finanzas para Todos es para, en fin, desaparecer lo más posible, diluir el protagonismo que pudieran tener el Banco y la Comisión Nacional de Mercado de Valores en el programa de educación financiera. Esto es algo que hacemos a título de beneficio de la sociedad. Entonces, queremos que las sociedades, que las instituciones, que las fundaciones, que las organizaciones que estén en el plan de educación financiera hagan exactamente lo mismo, ¿no? Y por eso les imponemos un código de conducta. Un código de conducta que básicamente viene a decir que la educación financiera no se puede utilizar para obtener rendimientos en términos de, bueno, por supuesto, rendimientos comerciales. Esto es lo primero, ¿no? Sí, no cabe duda. Pero tampoco incluso en términos de reputación, de imagen de marca, posicionamiento de mercado. No, oiga, si viene usted con este tipo de pretensiones, no puede venir al plan de educación financiera. Aquí se va a otra cosa, ¿no? Esto es un poco el planteamiento del código de conducta, que os invito a leer, lo tenéis en el web, y que yo creo que ha sido una iniciativa muy importante el plan de educación financiera, que tampoco la hemos descubierto nosotros. Las recomendaciones de la OCDE para las estrategias nacionales de educación financiera ponen mucho el acento en esta cuestión del código de conducta, ¿no? Que, en fin, aquel que quiere utilizar la marca blanca Finanzas para Todos tiene que ser renunciando, como digo, a todo este tipo de cuestiones. Bien, y el punto negativo de la red de colaboradores es que la necesitamos ampliar, ¿no? O sea, en la lista que habéis visto en la página anterior, pues aquí falta mucha gente, ¿no? Aquí faltan, por ejemplo, pues asociaciones de jubilados, ¿no? Que es un mundo que lo tenemos un poco abandonado. Faltan efectivamente organizaciones del tercer sector que estamos tratando de traer hacia el plan. Falta el mundo de la inmigración, que tampoco está en esta diapositiva. En fin, o sea, que somos conscientes de que tenemos muchísima tarea por delante, ¿no? Esto es un proyecto de muy largo plazo, llevamos con él 10 años, que es bastante tiempo, pero no es nada, ¿no? para este tipo de cuestiones. Pero os garantizo que estamos haciendo esfuerzos, como os decía, pues ayer mismo estuvimos con el Inserso, precisamente tratando de potenciar la presencia del sector de los mayores en el plan de educación financiera, y hoy estoy aquí, ¿no? En una institución que pertenece a ámbitos que absolutamente seguro están infrarrepresentados dentro de esta estructura de participación en el plan de educación financiera. Bueno, vamos a pararnos ahora ya, una vez que ya os he explicado algo del web, también algo de la red de colaboradores, sin perjuicio de que, insisto, luego en el debate me podáis preguntar alguna cosa adicional. Me interesa mucho hablar de los colegios, ¿no? Porque
Como os decía, creo que esta es quizá la clave, ¿no? la piedra clave de todo el entramado de lo que pretendemos hacer, ¿no? Mirando hacia el futuro. Como os digo, como os he dicho antes, firmamos en el año 2009 un convenio, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Banco de España y Comisión del Mercado de Valores, que tenía dos objetivos. El primero era incluir la competencia financiera en la educación secundaria obligatoria y en la educación primaria. Estuvimos trabajando durante 3 o 4 años con el Ministerio, en fin, intercambiando ideas. Ellos, por supuesto, llevan la voz cantante. Nosotros lo único que podemos hacer es aportar nuestro conocimiento financiero, pero evidentemente cómo se inserta eso en los programas educativos es una responsabilidad de ellos, entre otras cosas porque son ellos los que saben, ¿no? Yo de educación, por desgracia, sé lo poquito que he podido aprender a fuerza de educar a mis propios hijos, ¿no? Y ellos, sin embargo, sí que saben mucho de esto, ¿no? Y en este sentido, además, estamos enormemente agradecidos al Ministerio porque nos han ayudado muchísimo a ver las cosas pues con un enfoque distinto, ¿no? Bueno, digamos, este objetivo está cumplido. En la ley, en la LONCE, ya se incluyó la competencia financiera tanto en educación secundaria como primaria. La configuración final que ha tenido, pues hombre, a mí no me acaba de dejar satisfecho porque no garantiza que todos los chicos que pasan por la educación, creo que era el objetivo inicial, ¿no? Que todos los chicos que pasan por la educación secundaria obligatoria tengan acceso a un mínimo de conocimientos financieros. Esto la verdad es que era más utópico que otra cosa, porque claro, en el Ministerio de Educación yo creo que con muy buen criterio dicen que, en fin, que lo mismo que planteamos nosotros con la educación financiera lo plantea la Dirección General de Tráfico con la seguridad vial, el Plan Nacional de Drogas con las cuestiones de los estupefacientes, los de consumo otra vez con la alimentación responsable o con el consumo saludable o con el consumo responsable, en fin. Cada uno que pasa por los colegios quiere meter horas de clase y, como dicen los profesores, que los niños tienen que aprender historia, inglés, matemáticas, física, ¿no? También, ¿no? Y además son niños, ¿no? Y tienen que tener tiempo para jugar y relacionarse y hacerse personas a través de las relaciones. Entonces, bueno, la configuración que tiene la educación financiera en el programa escolar es la que tiene y yo creo que es un paso adelante importante. Hay muchos centros ya, probablemente algunos de vuestros hijos o hermanos estén ya viendo cuestiones financieras en la ESO y esto ha sido, yo creo, pues un paso adelante importante, ¿no? El segundo objetivo que nos propusimos con el Ministerio de Educación es llevar adelante un programa piloto de educación financiera en los colegios extracurricular. Estamos en 2009, la educación financiera todavía no está en el programa escolar, pero nosotros diseñamos un programa de una serie de módulos para ser impartido por los profesores en los centros escolares, pues en las horas esas que tienen ellos, en fin, de libre disposición o extracurriculares o como se llamen, ¿no? Importante, este es un programa que se sigue haciendo, ahora explicaré por qué, y que imparten los profesores. Es decir, una cosa que teníamos claro es que nosotros no podemos ir a los colegios, por lo que os decía antes, porque nosotros no somos educadores, no sabemos de estas cosas. Incluso nuestro aspecto físico. Yo voy así a un instituto y los chicos es que ya directamente se cierran, ni me escuchan, ¿no? Dicen, ¿qué dirá este señor, ¿no? Entonces, nuestro acercamiento a la educación financiera en los colegios ha sido elaborar unidades didácticas, elaborar materiales, elaborar recursos, juegos, en fin, todo tipo de yo creo que se llaman recursos educativos, es el nombre técnico que emplean ellos, para que los profesores puedan impartir este programa de educación financiera y además que lo puedan hacer de una manera absolutamente libre. Es un programa que tiene 10 módulos, pero que uno puede coger a lo mejor el de las tarjetas de crédito y darlo en la asignatura de matemáticas y a lo mejor otro sobre yo qué sé, empresas, pues lo da en ciencias sociales, no lo sé. O sea, esto es un programa bastante modulable en el que de nuevo nos ha ayudado enormemente el feedback que hemos ido recibiendo de profesores que lo imparten, ¿no? Porque cuando nosotros elaboramos estos materiales y estos recursos, pues en fin, nos costó adaptar todo esto a lo que realmente se necesita en las aulas, ¿no? Y bueno, estamos bastante satisfechos de cómo está funcionando este programa. Y de hecho lo vamos a seguir impartiendo, a pesar de que, como os decía antes, la competencia financiera ya se da en algunos centros. Pero precisamente como no se da en todos, nos ha parecido importante que siga existiendo
esta opción para que aquellos centros que por la vía curricular no entran en la competencia financiera, bueno, pues la puedan trabajar por esta vía extracurricular con los materiales y con el soporte de recursos que ofrecemos el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con carácter voluntario. Este año en concreto hay unos 700 centros en toda España que están impartiendo el programa, ¿no? Bueno, y adicionalmente este programa es que tiene también utilidad para otras etapas de la educación, ¿no? Y precisamente también esta semana que estoy trabajando intensamente con la educación financiera, esta semana, el lunes, tuvimos reuniones con la Dirección General de Formación Profesional, porque efectivamente esto también es una cuestión que en formación profesional es importantísima, ¿no? Porque, en fin, los chicos que van a formación profesional van a salir en un plazo mucho más corto que los que van por la ESO y el bachiller al mercado laboral, y muchos de ellos además bajo la forma de pequeños negocios, de autónomos, etcétera. Y entonces, bueno, el tener un sustrato de educación financiera también en esta etapa nos parece importante, y en el convenio vamos a renovar el convenio con el Ministerio de Educación precisamente para actualizarlo, ¿no? Es decir, quitando aquello del currículum y poniendo estas cosas nuevas que hemos visto de formación profesional, y alguna otra como formación de adultos, en la cual el Ministerio de Educación también tiene una red de universidades populares, en fin, de centros desde los que se imparte educación a adultos, que puede ser una buena plataforma también para lanzar contenidos del plan de educación financiera hacia estos segmentos de población. Bueno, como os decía, bueno, aquí se extracta un poquito lo que tenemos, unos manuales de profesor y alumno, una serie de recursos docentes que están en GPS, y también pues unos vídeos de formación a los profesores, que además no solo son de formación de profesores, están abiertos, son unos cursos en modalidad NOC, esto es de NanoMOOCs, que son cursos, bueno, para hacerse entre 15 y 20 horas de trabajo. Están en el web del INTEF, que es el Instituto Nacional de Técnicas de Formación del Profesorado o algo, no recuerdo muy bien a qué responde el acrónimo, del Ministerio de Educación. Y bueno, son cursos que hablan sobre las tarjetas de crédito, sobre el presupuesto familiar, sobre, en fin, que también os invitaría a visitar, ¿no? No me atrevo a poner el enlace, porque en el enlace debe haber bueno, podemos intentar, si queréis, ver si se dispara algún vídeo o si estalla esto y... No, yo creo que no. Bueno, vamos a... Bueno, os invito a que lo hagáis en vuestra casa, perdonar que no haber previsto esto. Bueno, aquí del concurso de conocimientos financieros os quería contar que bueno, hacemos todos los años entre los colegios que participan en el programa escolar un concurso de conocimientos, pero de enfrentamiento entre colegios. No sé, porque aquí quizá el más viejo sea yo, no sé si algunos acordáis de Cesta y Puntos, un programa que había, pues no sé, en la época del blanco y negro, ¿no? Era esto. Entonces, bueno, era un colegio, la mecánica es muy parecida a la del baloncesto, hay rebotes, etcétera, y son, en fin, un juego en el que los colegios se van enfrentando y las preguntas que fallan nos las pueden rebotar los otros. En fin, es una experiencia muy interesante. Yo no sé qué está pasando. Está claro que hoy con la tecnología no estoy yo muy acertado, ¿no? Perdonad. Bueno, no. Bueno, como os decía, el concurso... Hay una cuestión en relación con la educación financiera, y aprovecho para comentarla, ¿no? Que nos preocupa muchísimo, ¿no? Y es que la educación financiera no puede perder de vista nunca la educación digital, ¿no? Lo traigo a propósito de mi ineptitud para manejar esto hoy, ¿no? Claro, la mayor parte es algo que nos preocupa bastante, ¿no? Y sobre el que estamos reflexionando. La mayor parte de los servicios financieros en un futuro muy próximo se van a empezar a proveer a través de medios digitales, ¿no? De apps, de internet, de teléfono, etcétera. Entonces, claro, nos preocupa que junto a la educación financiera tenemos que hacer una educación digital, ¿no? Porque aquí hay varios elementos a considerar, ¿no? El primero, que en muchas zonas rurales
con población, además especialmente, permitiendo la expresión, envejecida, ¿no? Pues en muchas zonas rurales están desapareciendo las sucursales bancarias, ¿no? Hay gente, personas de edad, que han estado acostumbrados toda su vida a ir al banco a hacer sus operaciones y tal, y que no hay banco. Entonces, curiosamente, se da un fenómeno de exclusión social, como digo yo, inversa. O sea, no son gente que no se incluya en la sociedad, que estén excluidos y haya que incluir, sino son personas que han estado incluidos toda la vida y que corremos el riesgo de excluirlos, ¿no? Esto es una cuestión importante a trabajar con los mayores, ¿no? Pero es que incluso con los jóvenes la digitalización plantea un problema que, insisto, nos tiene muy preocupados, y es que se puede dar un fenómeno de que esto de que los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Es decir, la atención de las personas se dirige hacia... Esto es, por ejemplo, la base de la magia es esta, ¿no? Captar la atención de las personas en un punto y hacer otra cosa que son incapaces de percibir, porque la atención está puesta al 100% sobre un punto, ¿no? Esto es lo que puede ocurrir, salvando las distancias, ¿no? Con las APPs, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno contrata, no sé, una tarjeta, un crédito o incluso realiza una transferencia a través de la APP, pues que estemos más pendientes de si le damos bien al botón de sí, no, enviar, todas esas cosas, que a una información que se nos da, por ejemplo, sobre una comisión que nos van a cobrar, ¿no? Esto es una realidad y está pasando ya, ¿no? Nosotros una de las cosas que tenemos en el departamento es el sistema de reclamaciones, ¿no? Los ciudadanos, cuando van a los servicios de atención al cliente de sus entidades y no les atienden o no les resuelven su problema, vienen al Banco de España, ¿no? Pues nos estamos encontrando muchos problemas de este tipo, claro, de gente que está firmando en tarjetas digitales, en tabletas digitales, contratos de préstamo. Y claro, la atención está puesta en el manejo de la aplicación, en vez de en el contenido de lo que se está firmando, ¿no? Esto es una cuestión que nos preocupa y sobre la que tendremos que poner el acento en el futuro. Bueno, vuelvo al concurso de conocimientos financieros para deciros que bueno, estamos muy satisfechos. Es una experiencia muy agradable. Bueno, yo creo que Daniel estuvo el año pasado en el banco el día de la educación financiera, que es cuando hacemos la final del concurso, y realmente es todo un placer ver cómo los chavales, cuando se les dan recursos y herramientas, aprenden, ¿no? Y aprenden bien, ¿no? O sea, que yo creo que, además, personalmente, un poco lo que os decía al principio, ¿no? Para una institución como el Banco de España es de alguna forma como si de repente abriéramos puertas y ventanas y entrara aire fresco, ¿no? O sea, ver a chicos de 14, de 15 años en esos salones del Banco de España en un concurso es una experiencia, la verdad, muy gratificante para todos nosotros, ¿no? Y que nos anima a seguir adelante con este proyecto de educación financiera, porque aun admitiendo que hay que ir poco a poco, yo creo que los frutos los vamos a ir viendo, ¿no? Y finalmente, bueno, pues quería comentaros esto, el Día de la Educación Financiera, que ya os he dicho que es el 1 de octubre de 2018 este año. Este es el cartel del año pasado. Estamos diseñando tanto el vídeo promocional como el resto de recursos del plan. Aquí, el Día de la Educación Financiera, bueno, pues entregamos también unos premios de educación financiera. El año pasado el premio de implementación del plan de educación financiera fue para Fundación Mafre, que está asociada al plan desde hace ya varios años, y la mejor iniciativa de educación financiera fue esta. Fue bueno, el programa que tiene la Fundación Isadora Duncan de educación financiera para familias monoparentales, ¿no? Entonces, insisto que nos ha servido para entrar en contacto con la Fundación y para probablemente en unos meses traerla al plan, ¿no? Porque el premio que recibe Fundación Mafre, el de iniciativas, es un premio que damos a los colaboradores del plan. El otro premio, el de iniciativas, es el premio que damos a iniciativas de educación financiera que están fuera del perímetro del plan, pero que hemos detectado que aportan un valor añadido muy notable para la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues este fue un poco el argumento, ¿no? Bueno, en cuanto a valoración y lo que tenemos por delante, y ya voy terminando,
Como os he dicho al principio, el desarrollo de un proceso docente es crucial aquí. El seguir insistiendo en la educación financiera en los colegios, en los institutos, en las escuelas de formación profesional es básico. Creemos que es importante que las entidades financieras colaboren con nosotros a través, como os decía antes, de sus asociaciones representativas y a través de las fundaciones, institutos de investigación a los que he hecho mención. También es muy importante la necesidad del apoyo público y social. Aquí hay que ser realistas, ver que nosotros somos instituciones con muy poca capilaridad, que necesitamos de agentes sociales que se suban al plan de educación financiera y que nos traigan sensibilidades nuevas y que nos traigan sensibilidades incluso lejanas, ¿no? Físicamente, ¿no? Y en este sentido, pues os invito a que si conocéis iniciativas de educación financiera que encajan en este planteamiento que estoy contando esta mañana, me lo hagáis saber para poder contactar con ellos y estudiar mecanismos de colaboración y mecanismos de implicación dentro del plan de educación financiera, porque además hay que buscar sinergias, ¿no? Desgraciadamente algunas veces estamos trabajando mucho sobre lo mismo, ¿no? Pues, en fin, si trabajamos juntos probablemente llegaremos más lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues si nosotros tenemos ya desarrollada, no sé, una calculadora de préstamos, pues si hay por ahí alguna fundación que esté intentando desarrollar una calculadora de préstamos, pues que no la desarrolle, que ya hay una, que haga otra cosa, ¿no? Busquemos la mayor eficiencia, ¿no? en los escasos recursos que tenemos, ¿no? Y finalmente, pues lo que os decía también, ¿no? La digitalización plantea nuevos riesgos y, bueno, esto lo tenemos que ver y lo tenemos que integrar dentro de la educación financiera, ¿no? Hoy en día, educación financiera tiene que ir de la mano de educación digital, como probablemente pase en muchos otros dominios, ¿no? Bueno, y ya simplemente por terminar, en la última diapositiva he tratado de poner un poco los pros y los cons, ¿no? Yo creo que aquí más o menos se resume lo que os he dicho. Al final, de lo que se trata aquí es de que preparando a los ciudadanos para afrontar los retos de su economía, pues vamos a conseguir mayor desarrollo económico, mejores niveles de bienestar, menos problemas de inclusión financiera y de sobreendeudamiento, ¿no? En definitiva, y esto no cabe duda que genera estabilidad, confianza y estabilidad en el sistema financiero. Hay una duda que yo siempre la planteo en las presentaciones y es la sobreconfianza, ¿no? Porque, claro, hay que ir un poco con el freno de mano puesto, ¿no? Es decir, esto ocurre lo mismo que los que aprenden a conducir, ¿no? Que salen de la Dirección General de Tráfico con el carné en el bolsillo y se meten en una rotonda de esas de 17 carriles, claro, y se pegan un golpe, ¿no? O sea, la sobreconfianza es un riesgo, ¿no? Que no nos creamos que por haber leído una fichita de Finanzas para Todos sobre consejos para invertir, vamos a ser Warren Buffett, ¿no? Y podemos comprar ETFs en la bolsa de Chicago. No, oiga, espere un momento, esto no es así. Mucho cuidado y bueno, desde el Plan de Educación Financiera somos muy precavidos en esto y lanzamos permanentemente alertas para no generar este problema de sobreconfianza, ¿no? que yo creo que sería muy negativo porque podría empeorar las cosas adicionalmente. Y por mi parte, pues esto sería todo. Como os decía, os dejo aquí una referencia de contacto para que nos podáis enviar cualquier sugerencia, cualquier comentario y comentarios y críticas que son bienvenidas. Nosotros tenemos mucho que aprender, tenemos mucho camino que andar y todo lo que nos podéis ayudar pues lo agradeceríamos enormemente. Y por mi parte esto es todo. Pues muchas gracias, Fernando, sobre todo por tratar de acercarnos a esta realidad que a veces sí que resulta un poco complicada en la sociedad y con herramientas prácticas como la web que nos has enseñado, Finanzas para Todos, y con los programas que has brevemente comentado de educación, que eso, me repito, que es la base de todo. No sé si hay alguna pregunta entre el público, alguna pregunta que os gustaría que respondiese Fernando Tejada. Sí. No sé si oye ya. Bueno, no sé si es sugerencia o es pregunta. Antes que, al menos yo que soy ya muy mayor, antes de llegar al colegio o a la escuela,
había una cosa que se llamaba la libreta infantil, que iba el abuelo y decía, abre al chico una libreta y le metes 200 pesetas. Y entonces tenías 10 años, 12 años y ya tenías tu libreta infantil, y tu padre muchas veces llegaba a tu cumpleaños y en vez de decirte te compro, mete esto al chico a la libreta infantil. Y era un modo de que antes de llegar incluso a tener conocimiento en el colegio de lo que es un préstamo, pues tenías el conocimiento de decir, pues en la libreta infantil tengo 800 pesetas o voy a ahorrar un poco más porque me puedo comprar una bicicleta. O sea, incluso antes de llegar al colegio, a nivel de la familia, pues ya tenía la libreta infantil, que yo no sé si era un producto que tenía en todas las cajas, en este caso eran cajas de ahorro, y no sé si todavía se sigue haciendo. Después tenía otro punto que era, es una cosa muy particular, pero mi hermano es profesor y se dedica ahora básicamente a la educación de adultos, y en la educación de adultos hay cantidad, o tiene cursos de inmigrantes, ¿no? De gente que ha venido pues en patera, otros que son polacos, otros que son rumanos, y entonces en ese momento yo creo que era un momento importante también para meterles o darles algunos conocimientos financieros, aunque sean básicos, ¿no? Y después una tercera cosa que es, he observado en el ponente, que quizá por edad está muy alejado, pero físicamente se tiene que cambiar de gafas. Y en el tema de los pensionistas, me parece que no estaba de más que la letra de todos los contratos y todos los vínculos que estableces con los bancos tuviera por lo menos una letra de 5 milímetros, porque es la de Dios. O sea, leer te significa pues quitarte las gafas, tenerte que ir a un rincón y echar allí 20 minutos en ver lo que pone. Sí, efectivamente lo de tener gafas de cerca es una gaita, ¿no? Empiezo por el final. Hay normativas sobre letra mínima. A lo mejor hay que digamos, mejorarla, sin duda, ¿no? El problema que tenemos con esto es, porque esto pasa en el ámbito bancario y pasa en cualquier ámbito, o sea, uno mañana, en fin, va a contratar la luz y el contrato de la luz pues también es como es y va a pedir una subvención al ayuntamiento y los papeles son... O sea, esto es un problema de que vivimos en un país en el que por suerte o por desgracia está todo, es todo muy jurídico, los contratos son muy prolijos, tienen muchas cláusulas, esto es un poco el modelo en el que vivimos, ¿no? Y bueno, pues poco a poco lo tendremos que ir cambiando. Hay otros modelos en los que los contratos son muchísimo más sencillos y bueno, pero en España tenemos esta tradición, desgraciadamente, ¿no? Entonces, o los contratos hay dos posibilidades, que tengan la letra muy grande y 150 páginas o que tengan la letra más pequeña y 22 páginas, ¿no? Encontrar el punto de equilibrio no es fácil, pero entiendo el problema y además, como decías, pues lo padezco, ¿no? Lo empiezo a padecer. Entonces, eso totalmente de acuerdo. Las otras cuestiones que has señalado me parecen interesantes, ¿no? La de la educación de los adultos, lo que te diría es que, bueno, que si tu hermano se quiere poner en contacto con nosotros y damos referencias, encantados. He hecho ya, creo aquí, un mea culpa en el sentido de que ese mundo lo tenemos abandonado y que estamos trabajando para incluirlo, pero bueno, cualquier referencia nos viene bien porque encantados de hablar con asociaciones y con organizaciones que se dedican a estas cuestiones, ¿no? Y en cuanto a las libretas infantiles, pues siguen existiendo. El problema que tenemos en España es que no tenemos hábito de ahorro. Entonces, el problema es que nuestros abuelos, claro, tenían un hábito de ahorro que nosotros no tenemos. Esto también es una cuestión cultural que probablemente a través del plan de educación financiera podamos cambiar, ¿no? Nuestros abuelos o incluso nuestros padres, en mi caso, pues claro, se compraban un coche cuando tenían dinero para comprarlo. Es decir, ahorraban y cuando tenían dinero ahorrado se compraban el coche. Ahora es que se hace al revés, ahora te compras el coche antes de tener el dinero, ¿no? Entonces, es que se ha dado la vuelta, ¿no? Entonces, es una pena, pero realmente instrumentos los hay. Hay bancos que tienen libretas infantiles, juveniles, tal. Además están vinculados muchas veces a las tarjetas estas de transporte, a las tarjetas deportivas, a las tarjetas de las comunidades autónomas, las tarjetas joven o como se llamen, ¿no? O sea, muchas veces está todo unido y les permite no solo ahorrar, sino también tener acceso a bibliotecas, a parques deportivos, piscinas, en fin.
las bicicletas, y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que existir existen, pero el problema es que, por desgracia, un hábito de ahorro que existía en este país muy fuerte, pues se nos ha venido abajo. Las tasas de ahorro en España cayeron enormemente. De esto tiene cierta culpa la caída de las tasas de interés, que claro, fue dramática, ¿no? Porque y esto también siempre, cuando lo cuento, parece que soy muy viejo, pero claro, yo la primera hipoteca que pedí es que era el 18%. Es que, claro, es que los tipos de interés en España han pegado un bajón impresionante, ¿no? Entonces esto, pues, hay un efecto, digamos, dimensión aquí, ¿no? O sea, porque al final muchas personas dicen, bueno, es que realmente tener el dinero en una libreta de ahorro, que pues siendo una libreta joven, que a lo mejor el banco hace un esfuerzo, que la pone sin comisiones, a lo mejor me dan el 0,25%, ¿no? O sea, este es un poco el problema, pero existen estos productos. Es cierto que el problema no es tanto la existencia de productos como la generación de hábito de ahorro, que yo creo que es algo a lo que desde el Plan de Educación Financiera también atendemos. De hecho, el presupuesto, la hoja de presupuesto familiar de la que os he hablado antes, que no he podido poner en la presentación, es que está pensada para eso. Al final, la hoja de presupuesto familiar no está pensada para gastar todos los ingresos, sino para ver cómo organizamos los ingresos y los gastos y que sobre algo, ¿no? Esto es. Sí, ¿alguna pregunta más? A ver, yo quería comentar, bueno, quería preguntarte una serie de cosas. Hay un momento en el que has comentado que hay bancos que tienen códigos de buenas prácticas o de buena conducta. Vale. Nosotros trabajamos con personas... Pero así, joder. Vale. Vale, nosotros trabajamos con personas con una situación económica muy baja. ¿Vale? Con prestaciones de subsistencia, estamos hablando de que en España es el 80% del IPREM, son 430, lo que se supone que es con lo que una familia monoparental, o sea, de una única persona, tiene que subsistir. Vale. Como tú has comentado también, para cualquier tipo de transacción de esas características, cualquier pensión, cualquier prestación, sea de subsistencia o no, hace falta una cuenta bancaria. Vale. Una de las situaciones con las que nos encontramos es que la gente que cobra ese tipo de prestaciones es la gente que más paga en el banco por tener la cuenta bancaria, porque claro, nunca pueden tener 3.000 euros en cuenta para garantizar una... Vale. Y después que el hecho de que además vayan desapareciendo sucursales, esa cercanía, suelen estar en el centro, no suelen estar en los barrios, hace que además haya que, para uso común, también por necesidad, haya que tener una tarjeta. Vale. Una pensión, bueno, no sé si todos lo tenemos claro, pero una pensión no contributiva de jubilación son 370 y pico al mes, 14 pagas, pero 370 y pico al mes. Se maneja uno mal cuando además para cualquier cosa, cualquier justificación de cualquier seguimiento de la prestación, exigen presentar documentación del banco que muchas entidades cobran. Vale, mis preguntas son dos. ¿Existen códigos de buenas prácticas que incluyan ese tipo de situaciones, solamente que no engañen a los clientes? Y dos, si eso está recogido en algún lado. O sea, si en algún momento se puede saber qué bancos se pueden recomendar o se pueden informar que no lo hacen o que sí lo hacen. Bueno, sí, a la primera parte, más bien yo cuando hablo de los códigos de conducta me refería a los programas de educación financiera, más que a la comercialización de productos. Pero la comercialización de productos, el banco al final, pues es un business, ¿no? Entonces así, ¿no? O sea, me refería más a la parte de responsabilidad social corporativa, educación financiera, inversiones socialmente responsables, ese tipo de cuestiones. Pero esto, bueno, ya contestando a la segunda pregunta, y de alguna manera también a la primera, yo te diría Real Decreto Ley 19/2017, cuentas básicas de pago, que es un instrumento jurídico que va a resolver precisamente el problema que estás señalando. Real Decreto Ley, creo que es el 19, luego cuando terminemos, si me permites consultarlo un momento, te lo digo seguro. Creo recordar que es Real Decreto Ley 19/2017, que es un Real Decreto Ley que tiene pendiente una serie de desarrollos reglamentarios. Ese Real Decreto lo que hace es transponer una directiva europea, que es la Directiva de Cuentas de Pago y Comparabilidad de Comisiones, ¿no? Tiene, bueno,
La directiva tiene 3 patas, la norma española también. Una es la cuenta básica de pagos, otra es el cambio de lo que sería en términos telefónicos ¿cómo se llama cuando cambia? La portabilidad de la cuenta, ¿no? Y la tercera cuestión es la comparación de fees, de comisiones, ¿no? Entonces, la cuenta de pago es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Tienen derecho a acceder a un tipo de cuenta que está especialmente regulada el servicio que tiene que dar, una tarjeta de crédito, determinadas domiciliaciones, y que va a tener también, lógicamente lo que no va a tener esa cuenta es la posibilidad del descubierto, pero sí va a dar acceso a determinados servicios de pago y medios de pago, con una comisión que va a ser fijada en unos máximos por el Ministerio de Economía. O sea, esto entonces va a ser un derecho que tiene cualquier persona. Una persona va a un banco, pide abrir una cuenta de ese tipo y simplemente haciendo una declaración jurada de que no tiene una cuenta de ese tipo abierta en otra entidad, la entidad está obligada a abrirle esa cuenta en esas condiciones que, insisto, están pendientes de concretarse en una orden ministerial que yo creo que está próxima a salir, que es en la que se fijará la comisión máxima. Es lo que está pendiente. Los servicios que tienen que ir asociados a esa cuenta de pago están en el Real Decreto Ley XX 2017, creo que es 19. Entonces, efectivamente, esto era un problema y el legislador lo ha resuelto por este camino, insisto, que viene de una directiva europea, va a ser igual para todos los españoles, ¿no? O sea, que esto, y además, en esa normativa, como decía, con independencia de abrir la cuenta, también te garantiza que en un momento determinado que tú no estés satisfecho con tu banco, pues vas a poder hacer como haces con el teléfono, llevarte esa cuenta en bloque con todas las domiciliaciones, con todo lo que tenga, a otro banco, también con unas condiciones determinadas y además sin posibilidad de oposición por parte de la entidad bancaria. Y finalmente, además, en esa norma se prevén una serie de comparadores que lo vamos a tener nosotros en nuestro web, en el portal del cliente bancario del Banco de España estará ese comparador en el que se podrán ver las comisiones. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Va a ser muy breve. Es sobre la banca ética. A mí es que como que me parece un contrasentido la banca ética y la banca, las dos palabras, ¿no? Eso, un oxímoron, que queda muy bien. Mi pregunta es, ¿realmente la banca ética está supervisada, está controlada, es ética de verdad? No sé. ¿Tienes una...? Bueno, la banca ética es una... Ejemplo, Triodos. Sí, la banca ética es es una denominación, permíteme la expresión, comercial, es decir, en ninguna norma está definida la banca ética como tal. Un banco, tú has puesto el caso de uno, pues ese banco tiene exactamente la misma regulación que otro banco que no se declara como banco ético, ¿no? Entonces, bueno, no hay razones, es una declaración de intenciones y, bueno, pues uno si cree en ese proyecto cree y si no cree, pues no cree. O sea, esto hay que leerse las memorias de cada año de la entidad que sea, ver qué tipo de beneficios, de márgenes, de actividad tiene, etcétera, y entonces, bueno, pues ahí es donde al final se demuestra si es una banca ética o no. No, insisto, porque desde el punto de vista de la regulación no hay ninguna diferencia entre un banco ético u otro banco cualquiera. Yo no tengo ningún indicador para medir la incidencia de esa eticidad y en consecuencia no puedo hacer ninguna valoración. Me tendría que ir a... Si os sirve de indicador, pues os diré que a los bancos éticos, a algunos bancos éticos, ha habido que sancionarles también por prácticas comerciales, o sea que, en fin, que no todo el monte es orégano, efectivamente. O sea que dentro de la labor que os contaba antes de supervisión y de incluso de sanción a través de expedientes administrativos, pues en alguna ocasión, obviamente menos que a los otros porque son menos los que se declaran bancos éticos, pero al final acaban tropezando en las mismas piedras. Y vas al banco grandote que no quiero nombrar
y bueno, vas ahí como en guardia, pero a lo mejor vas al Triodos y dices, bueno, como son éticos, pues como que bajo la guardia, ¿no? Digo que podría formar parte, si es que no lo forma, de los programas de educación financiera. Sí, a lo mejor tenemos que pensar en un sistema como el que tienen los coches, ¿no? Los que son de emisiones no sé qué, de emisiones, no me parece mala idea, ¿no? Pero es un terreno complicado, ¿no? Porque al final, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Vivimos en el modelo económico que vivimos, la actividad empresarial es libre, uno, en fin, tiene determinadas herramientas para interferir en cómo cada uno presenta su negocio, ¿no? Podrías ir por el lado de la transparencia, ¿no? Si el disclosure de lo que hace ese banco está suficientemente bien explicado, pero a partir de ahí cada uno pues pone su modelo de negocio que quiere, ¿no? Esto es un tema complicado, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues Fernando Tejada, yo sí que tendría una consulta que hacer. Antes nos comentabas que sí que existen otros planes en otros países. No sé si existe algún sondeo del nivel que tenemos los españoles en cuanto a información financiera, pero sí que me gustaría saber, desde el momento en que se pusieron en marcha este tipo de planes, de programas, si se ha mejorado, si existe alguna medición que nos diga pues, que sí que se ha mejorado esa comunicación, esa conexión con la información económica que tenemos los españoles. Y otra duda también, se acaba de presentar el nuevo Plan Nacional de Educación Financiera de este año, del 2018. Entonces, no sé si existe alguna novedad. Antes también nos comentabas que tan importante como la educación financiera es quizás la educación en las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, no sé si van por ahí un poco los tiros o si existe otra novedad. Bueno, lo de la digitalización y los servicios financieros, digamos que está embebido dentro del plan, ¿no? No es una novedad desde el principio, es una preocupación, ¿no? Quizá la novedad más relevante es precisamente la primera pregunta que me has hecho, ¿no? Es decir, en España hasta ahora hemos carecido de una medida sobre la competencia financiera de los ciudadanos, ¿no? Entonces, el viernes se presenta la primera encuesta nacional de competencia financiera, ¿no? Que hemos hecho el Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Esto es a la 1:00, me imagino luego hay una reunión con los periodistas, o sea que veréis resultados, ¿no? El viernes, o sea, ya os lanzo la primicia. La encuesta ha sido una encuesta bastante ambiciosa. No sé si estáis familiarizados con el mundo de las estadísticas. Es una encuesta. La muestra es de 21.000 individuos. Esto es una encuesta, esto es una macroencuesta, ¿no? Habitualmente las encuestas que veis en los periódicos y tal son de 2.000, 3.000, los espacios muestrales son muy pequeños. Esto es una macroencuesta, es una encuesta muy rigurosa, está dentro del Plan Estadístico Nacional y es una encuesta que efectivamente tenemos la idea de ir corriéndola en años sucesivos para ver cómo evoluciona el conocimiento financiero de los españoles. Además, es una encuesta que la hemos hecho siguiendo de nuevo estándares internacionales de la OCDE, de manera que nos permitan hacer comparaciones internacionales. Así que yo espero que el año que viene, cuando esté aquí, ya podré hablar más de estas cosas y precisamente era efectivamente una carencia que teníamos, la ausencia de medidas. Hemos hecho encuestas, no sé cómo decirlo, encuestitas, ¿no? Encuestitas que estadísticamente el valor que tienen es reducido, ¿no? Pero por primera vez tenemos una encuesta comme il faut, que dirían los franceses, bien estructurada, con todas las medidas de equilibrio regional por grupos sociales, etcétera, bien tabulada y bien depurada, ¿no? Y yo creo que esto va a ser un avance, ¿no? Por cierto, ya que hablo de PISA, hay una cosa de la OCDE, se me ha olvidado hablaros de que también otro de los ámbitos en los que estamos trabajando codo a codo con el Ministerio de Educación es en PISA, porque sabéis que se incluyó en los resultados de PISA en 2012 la competencia financiera. España pidió estar incluido en 2012, lo estuvimos en 12, lo estuvimos en 15, hemos estado en 18, de manera que en el año 2020 veremos los resultados de PISA 18 y además nos hemos implicado también en PISA 2021, que lo sepáis, ahí vamos de la mano el Ministerio y nosotros. Nos parece fundamental conocer cómo evoluciona la capacidad financiera de los estudiantes de bachillerato en España. Y en este sentido, como os digo, no escatimamos esfuerzos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por ayudarnos también a empezar a romper esos tabúes que a veces pues, conforman la comunicación económica, los bancos, ¿no? Y nada, muchas gracias por la ponencia y te esperamos el año que viene también, por supuesto. Muchas gracias.